FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Yo soy Rodolfo Robles. Y mi nombre es Natán Díaz. Gracias por acompañarnos otra semana más con otro tema de interés para la familia de hoy. Estamos muy contentos porque hemos recibido muchos mensajes, muchas llamadas acerca del tema que comenzamos la semana pasada hablando acerca de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia y 7 razones para confiar en la Biblia. Vamos a continuar el día de hoy hablando más de este tema. Los invitamos y los animamos a que se pongan en contacto con nosotros para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Y recuerden, pueden escuchar el programa anterior. Si por alguna razón ustedes no escucharon el inicio de esta serie acerca de la Biblia y la confiabilidad de la Biblia, pueden escucharlo visitando nuestra página www.clasificaciona.com. Hay un registro ahí de todos los programas para que puedan estar al tanto de estos temas. Para estar en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de varios medios. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que también les va a funcionar para agregarnos a sus contactos de Messenger. El correo electrónico es radio@clasificaciona.com, radio@clasificaciona.com. También nos pueden llamar a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580, o nos pueden enviar un mensaje de texto a través de su celular al 55 2820 79 99, 55 2820 79 99. También nos pueden encontrar en la red social de Facebook. Búsquenos como Clasificación A, es una página, nos buscan y ahí van a estar al tanto de muchos de los temas, de los libros que recomendamos cada semana y algunas citas y frases que vamos recopilando y que vamos agregando. Así es de que búsquenos ahí, y también a través de este medio creo es la manera en que podemos estar en contacto de una manera más rápida, más sencilla. Facebook, Clasificación A. Y para empezar el programa del día de hoy vamos a escuchar la recomendación del libro de la semana que nos trae Rodolfo. El día de hoy vamos a recomendar un libro que es muy conocido, lleva muchos años que se publicó y se ha convertido en una referencia obligada para todos aquellos que están interesados en conocer más acerca de temas de apologética y de temas que generan controversia y discusión, pero que también son temas bases de nuestra fe. El libro al que me refiero lleva por título Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, y como les decía, es un libro que contempla muchos de los temas más controversiales o que generan más oposición por parte de escépticos y los llamados ateos respecto a la fe cristiana. En este libro vamos a encontrar temas como el que estamos tratando en esta serie acerca de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia, cómo es que fue preparado el canon de la Biblia, qué es lo que hace diferente a la Biblia de otros libros, además de cómo podemos ver a través de la historia que la Biblia es un libro confiable. También hay una sección acerca de la identidad de Jesús, si es que realmente Jesús existió, si es un personaje histórico, pero si existió, si él realmente dijo ser Dios. Y está muy detallado. Hay una sección también acerca de las profecías cumplidas por Cristo del Antiguo Testamento, cumplidas en Cristo. Y realmente es un libro que en la actualidad incluso hay escuelas, institutos bíblicos que lo usan como un libro de texto, porque es muy completo. Así es de que el libro que les recomendamos esta semana es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, publicado por Editorial Vida. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la confiabilidad de la Biblia, comenzando con la primera razón, que va a ser la razón lógica. ¿Cuál es la razón lógica? Que la misma Biblia está diciendo que es la palabra de Dios. Bueno, para empezar este tema vamos a escuchar un comentario que recibimos en el buzón de voz y creo que es una buena manera de introducir este tema. Perdóname que les diga, pero la Biblia no dice en ningún lugar que la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque lo dijera sería absurdo. Sería absurdo simplemente porque si lo dice el libro no tiene por qué ser cierto. Entonces realmente todo es cuestión de fe. Ya saben quién habla, soy Hugo. Muchas gracias. Como nos dice aquí Hugo en el comentario,
el hecho de que la Biblia misma diga que es la palabra de Dios no significa que sea cierto. Pero vale la pena hacer este análisis, ver si realmente dice la Biblia que es la palabra de Dios. Porque esto es lo que haríamos con una persona, ¿no? Si quisiéramos aprender cosas sobre una persona, no le preguntaríamos, no lo entrevistaríamos para que nos dijera algo sobre sí mismo. Es decir, no es nada más la investigación externa acerca de la persona lo que nos va a confirmar quién es, sino primero le preguntamos que nos diga algo sobre sí y después podemos corroborar si lo que está diciendo es cierto. Entonces, tendríamos que empezar viendo qué es lo que la misma Biblia dice acerca de sí misma. Y simplemente no es cierto que la Biblia no dice que es la palabra de Dios. La Biblia está llena de afirmaciones que es la palabra de Dios. Casi cada página nos está diciendo esto. Y al final, nosotros podemos rechazar lo que la Biblia dice. O sea, puede ser que no sea cierto lo que está diciendo, pero por lo menos ya le dimos una oportunidad de que se defienda como un acusado en un juzgado, ¿no? Exacto. Que pueda presentar las pruebas y lo que dice de ella misma. Así es, en un juzgado siempre tienes la oportunidad, el acusado siempre tiene la oportunidad de defenderse a sí mismo. Entonces queremos ver si la Biblia misma está diciendo que es la palabra de Dios. Esto es importante. Vamos a estar viendo más evidencias sobre esto en las próximas semanas, pero en este buzón de voz que nos dejó Hugo, uno de los problemas principales es que no es cierto que solo es por fe, en el sentido de que no es una fe ciega. La Biblia, queremos saber si de veras nos está diciendo la verdad sobre sí misma. O sea, no puedes aceptar algo ciegamente y poner tu confianza en eso, porque puede ser que estés confiando en una mentira. Y queremos saber si la Biblia está mintiendo acerca de lo que está diciendo sobre Dios y sobre nosotros, porque no queremos creer una mentira y la fe tiene una base, un fundamento, y es racional en gran parte nuestra fe porque tiene una congruencia con la realidad que existe. Dios es un Dios racional y congruente en lo que hace. Y si no lo es, entonces, pues, ¿en qué confías? ¿Cómo puedes confiar en Él y cómo puedes creerle en lo que sea? No podríamos creer en Él, no podríamos tener confianza en lo que nos está diciendo o prometiendo. Entonces, esto sí es importante y sí es importante que entiendas lo que hay detrás de tu fe y entendamos que la Biblia sí está diciendo que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar por ahí. El primer pasaje, el más común obviamente, con el que podríamos empezar hablando de que la Biblia misma está diciendo que es la palabra de Dios, es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que podríamos decir es que la Biblia, metafóricamente hablando, es el aliento de Dios. Ajá. Aliento de su boca, ¿no? Esto es lo que podemos ver aquí. No es que los hombres escribieron y luego Dios dio su visto bueno de lo que habían dicho y dijo, ok, esto puede funcionar con lo que yo quiero decir, ¿no? Sino que ellos hablaron recibiendo la misma voz de Dios y diciendo sus palabras. Por ejemplo, en el Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La expresión que usa el libro de los Salmos en aliento de su boca es el equivalente hebreo, a lo que hablábamos del griego, a respirado por Dios. Es decir, la misma boca que ordenó la creación del mundo es la que habló para producir la Biblia. Cuando hablamos de inspiración no estamos hablando, como decía, solamente que Dios aprobó las escrituras, sino que los hombres de verdad escribieron las palabras de Dios y las ideas de Dios se convirtieron en sus ideas y ellos registraron precisamente lo que Él quería decirnos. Exactamente, y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento primero, que son afirmaciones de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Y simplemente podríamos empezar viendo qué tan seguido tenemos la frase el Señor dice, ¿no? En el Antiguo Testamento todo el tiempo está diciendo esto es palabra de Dios, lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 20
Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. Y tenemos este tipo de afirmaciones una tras otra, ¿no? Dios está hablando, Dios está diciendo cosas. Las palabras de Jeremías, palabra de Jehová que le vino. Y entonces el Antiguo Testamento está diciendo, estas son palabras de Dios, las que están ustedes leyendo. Literalmente, esto es lo que Dios está comunicando a sus profetas. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de que Dios habla. O sea, Dios realmente se está comunicando con nosotros, con los humanos, con Adán y Eva, con Abraham. Y todo el tiempo estamos leyendo cosas así, donde los profetas hablan en primera persona a nombre de Dios. Y cuando los apóstoles citan en el Nuevo Testamento partes del Antiguo Testamento, también atribuyen palabras, por ejemplo, de David a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 2, en Hechos 4, dicen que es por boca de David, tu siervo, que dijiste estas cosas. Es decir, el Espíritu Santo estaba hablando a través de David. En el Salmo 12 dice que las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, la única manera que se puede decir esto es si no son palabras de hombres, ¿no? Para que sean perfectas, tienen que ser palabras de Dios. En el Salmo 119, versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En Isaías 40 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y todo el tiempo está diciendo, estas son palabras de Dios y son perfectas, y esto es lo que están leyendo, ¿no? Todo el Antiguo Testamento está lleno de este tipo de afirmaciones. Entonces, si llamamos al estrado, estamos haciendo como una especie de juicio, ¿no?, sobre la Biblia. ¿Es la palabra de Dios o no? Y le estamos empezando con lo que la misma Biblia dice, y nuestros primeros testigos son los autores del Antiguo Testamento. Entonces ya llamamos al estrado a los autores del Antiguo Testamento, y ellos están todos de acuerdo, a una voz están diciendo que estas son las palabras que nos han sido dadas por Dios. Lo que ustedes están leyendo vino de Dios. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de las razones para confiar en la Biblia. Vamos a estar hablando acerca de lo que ahora dice el Nuevo Testamento con respecto a si es la palabra de Dios o no. ¿Qué tan lejos lo puede llevar su auto? ¿Qué tanta seguridad le da de llegar a su destino final? ¿Cuánto pagaría por el vehículo perfecto? 0% de enganche, 0% de interés, 0 de mensualidad y garantía de por vida de su fabricante. Fe te lleva donde realmente quieres ir, gratis. Porque por gracia fueron salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es regalo de Dios. Piensa en grande, piensa en eterno. Visita piensaeneterno.com. Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Continuamos hablando de la razón lógica para confiar en la Biblia, lo que la Biblia misma dice de sí y cómo es que la Biblia es congruente con lo que muestra. Así es, y ahora vamos a estar hablando acerca de las afirmaciones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que es la palabra de Dios. Ya vimos que el Antiguo Testamento nos está diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, primero tenemos la misma vida de Cristo, ¿no? En los evangelios tenemos a Dios Padre hablando varias veces, por lo menos 3, durante su ministerio, en su bautismo, en la transfiguración y cuando también Cristo estaba en agonía al acercarse a la crucifixión. Y tenía esta relación con el Padre en el cual estaba diciendo, estas son las palabras que el Padre les está diciendo, ¿no? O sea, Cristo decía durante su ministerio en la tierra, yo soy vocero de lo que Dios dice. Entonces, cuando lees los evangelios, estás leyendo la palabra de Dios porque eso es lo que Cristo está diciendo. Yo y el Padre somos uno. Yo comunico lo que el Padre dice que quiere que ustedes sepan. Y esto fue durante todo su ministerio en la tierra.
Pero no solo en la vida de Cristo, sino también tenemos varios ejemplos del Nuevo Testamento, de otros apóstoles, otros autores de otros libros, que están diciendo que lo que ellos hablaban, lo que los apóstoles hablaban, era palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo, que es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, Ajá. es el que habla también acerca de las revelaciones que recibió y que él escribió lo que Dios le dijo. En 1 Corintios 14, 37 y 38, él dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozco que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Es decir, él está hablando de que las palabras que está hablando a los tesalonicenses literalmente son palabras de Dios. Si no son de hombre. Él las está transmitiendo, pero solo está haciendo eso, un transmisor. ¿No? Y en 1 Tesalonicenses también dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pedro también, vemos que él dice en 1 Pedro 1:23, dice: siendo renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, es decir, la palabra de Dios. Que es lo que ellos estaban comunicando. Así es. También el apóstol Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, él mismo dice y afirma que las visiones que recibió son afirmaciones que son visiones que recibió y que son palabras de Dios. Sí. Y en Apocalipsis 22 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Y bueno, para algunos de los apóstoles como Pablo, Pedro o Juan, hacer esta afirmación hubiera sido una locura, ¿no? A menos que realmente lo que están escribiendo fuera palabra de Dios, porque si no estás yéndote a un extremo y que estás llevando lo que tú crees a eso. Un grado de infalibilidad, ¿no? Exactamente. Y lo que vemos a lo largo de la Biblia es que existe unidad en el mensaje, o sea, que hay una congruencia en lo que está diciendo. Siempre está diciendo: esto es palabra de Dios, Dios está revelando esto, Dios es el que está diciéndoles lo que están leyendo. Y entonces, directa o indirectamente, encontraríamos unas 1500 declaraciones en la Biblia que afirman que su origen es divino. O sea, los 66 libros expresan con una sola voz: estas son las palabras de Dios. Entonces, para cualquiera que piense que los autores están tratando de engañarnos, hacernos pensar que es palabra de Dios cuando no lo es, bueno, si es así, entonces la Biblia es el libro más fraudulento que jamás se haya escrito. La Biblia ha dado al hombre la visión más coherente del mundo. Es el libro que nos ha dado a Cristo. Ha sido admirado incluso por escépticos. Imagínense que si todo eso estuviera basado en múltiples mentiras. O sea, eso sería increíble inclusive inconcebible si es que la Biblia realmente viene de Dios. Si es palabra de Dios, es palabra de Dios. No hay manera de que más o menos sea palabra de Dios porque si es el caso, entonces, ¿cómo sabes dónde dejar de creer? ¿No? Claro. O sea, ¿en qué punto es Dios y en qué punto es el hombre? No sabríamos y no habría manera de tener ningún grado de certeza en lo que estamos leyendo. O sea, mejor ni la leas, porque ¿qué tal si lees algo que no es cierto? ¿No? Exacto. Y esto creo que separa la Biblia también. Este tipo de unidad, congruencia, no solamente con lo que está afirmando, sino con las evidencias externas, es lo que separa la Biblia de otros libros. Entonces, este punto de la coherencia no es la única prueba de la verdad, es decir, un libro puede ser coherente y ser falso. O sea, coherente entre sí, pero falso en lo que está diciendo. Pero es importante, porque si no fuera coherente, ya de entrada podríamos decir es falso. Exacto. O sea, ya ¿para qué lo lees? Si ni siquiera el mismo libro está siendo coherente. Pero la Biblia sí es coherente y es más sorprendente su coherencia a la luz de varias cosas. Uno,
que se desarrolló durante un periodo de 15 siglos, escrita en 3 diferentes lenguas, y durante este periodo surgieron y cayeron imperios y fueron y vinieron culturas, pero esto no afectó a su unidad. Y la complejidad de su mensaje y de su historia simplemente no podían estar orquestados por un hombre o por un grupo de personas. Otra es que fue escrita por 40 autores humanos diferentes, y estos escritores se dedicaban a una gran variedad de ocupaciones, eran reyes, pescadores, cobradores de impuestos, pastores, profetas, e incluso hasta un médico, Lucas, ¿no? Sería difícil encontrar una serie de escritores más variada, y la gama va desde Moisés, que gozó de una excelente educación, hasta Pedro, que era pescador, y aunque escribieron en diferentes momentos de la historia, sus escritos se encajan unos con otros, no superficialmente, sino de una forma intricada y brillante. Los libros fueron escritos bajo diferentes circunstancias y en diferentes países y culturas como Asia, África, Europa. Pablo escribió desde una mazmorra en Roma, Santiago escribió en Jerusalén, Moisés en el Sinaí, Daniel en Babilonia. La Biblia comenta diversos conceptos teológicos, tales como la naturaleza de Dios y sus propósitos, las características tanto de los ángeles buenos como de los malos, la naturaleza del hombre, el plan de salvación. O sea, sería bastante difícil reunir 10 hombres que se pusieran de acuerdo sobre un único tema teológico. Mucho menos a 40 hombres que llegaran a un acuerdo sobre asuntos en los cuales otros solamente pueden especular. Este tipo de coherencia no se ve en la historia en tal diversidad de personajes. Esto simplemente es evidencia de la inspiración divina que existe. Aunque muchos escritores tenían la oportunidad de conocer algo de lo que habían escrito los autores previos, por ejemplo, Malaquías probablemente estaba familiarizado con los demás libros del Antiguo Testamento, pero por ejemplo, Daniel probablemente no sabía lo que había escrito Ezequiel. Y muchos profetas no sabían lo que sus contemporáneos estaban compartiendo. Y aún así, el mensaje era el mismo. Y en el Nuevo Testamento, Pablo escribió independientemente de Juan, y Santiago no sabía lo que Pablo estaba escribiendo. Entonces, todos ellos estaban escribiendo por separado, pero con un mensaje unificado. Podemos en general decir que la Biblia tiene un tema, que es la gloria de Dios, la manera en que Dios será glorificado aún a través de las cosas malas que hay en este mundo, la manera en que Dios quiere relacionarse con el hombre a través de su gracia, las grandes consecuencias del pecado y cómo odia a Dios el pecado y cómo lidia a Dios con el pecado. Y todo siempre está apuntando hacia Cristo. O sea, Cristo es el clímax de este libro. Cristo es el clímax del tema de la Biblia. Jesús dijo que de eso se trataba cuando dijo en Juan 5:39 que las escrituras daban testimonio acerca de él, y también a los discípulos en camino a Emaús. Entonces siempre está señalando hacia Cristo, está diciendo, toda la Biblia estaba señalando hacia el cumplimiento de su venida y de lo que él iba a venir a hacer, que está narrado en los evangelios. Pascal dijo: Jesucristo, a quien los 2 testamentos consideran el antiguo como su esperanza y el nuevo como su modelo, y ambos como su centro. Si la Biblia no es confiable, el Dios de esa Biblia tampoco lo es. Si la Biblia no es verdadera, entonces el Dios de esa Biblia tampoco es verdadero. Vamos a continuar la semana próxima con esta serie de razones para confiar en la Biblia. Vamos a estar hablando de la razón histórica, pero queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, comentarios, y las estaremos tomando en cuenta para incluirlas en el programa. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo radio@clasificaciona.com, radio@clasificaciona.com, o llamarnos a nuestro buzón de voz 5812-1580, 5812-1580. Envíenos un mensaje de texto al 55 28 20 79 99, 55 28 20 79 99, o búsquenos en Facebook, búsquenos como Clasificaciona, y no olviden visitar nuestra página www.clasificaciona.com. Gracias por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz y Rodolfo Robles. Esto fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página
www.clasificaciona.com.